Lo que vimos hasta ahora es cómo deducir estas cargas que generan inestabilidades. Estamos por ahora hablando de la carga que genera un equilibrio indiferente. Una carga menor a esa genera un equilibrio estable. Teníamos tres equilibrios: estable, indiferente, inestable. Cuando la carga P es menor a la carga crítica, eso genera un equilibrio estable. Cuando la carga P es igual a la carga crítica, genera un equilibrio indiferente. Y cuando la carga P es mayor a la carga crítica, generaría un equilibrio inestable. Ahí sí deja de estar estabilizado. Fíjense que para que esto sea estable, requerimos que P valga exactamente ese número. Entonces, lo que termina sucediendo es que cuando P es menor a mi carga crítica, no, o sea, el seno de K por X no puede ser igual a 0, y lo que debe ser igual a 0 es C1. Entonces, si tengo una carga menor a la carga crítica, el W es 0, porque se cumple para C1 igual a 0. Y cuando llego a la carga crítica, W puede tomar cualquier valor. En realidad no es que W se vuelve infinito, pero puede tomar cualquier valor, incluso el infinito. Ahora, puede tomar cualquier valor, incluso un valor infinito, y ir para allá, pero también está la solución que habíamos llamado solución trivial, que era C igual 0. Este camino intenta hacer una recta, así que vamos a cambiar el eje para que me quede una arriba de la otra. El camino C igual 0 sigue siendo un camino que satisface el equilibrio. Entonces, esto es un equilibrio posible y este es un equilibrio posible. Por eso es que cuando se habla de carga crítica, de pandeo y de inestabilidad del equilibrio, también se habla de bifurcación del equilibrio. Porque hasta este punto, el equilibrio es único, y cuando tenemos cuando llegamos a la carga crítica, se bifurcan y puede, en principio, o pandear o seguir sin desplazamientos. El tema es que para que siga sin desplazamientos, tenemos que tener una carga perfectamente centrada, una barra perfectamente recta y que no se me apoye una mosca porque se va de viaje. Pero bueno, también se habla de bifurcación del equilibrio. Se habla de que es equilibrio indiferente para el valor de carga crítica, tiende a ser inestable para valores más altos, porque una vez que pandea se te va de viaje. Entonces, por eso tantos nombres con todo lo que es pandeo. Personalmente me gusta más la palabra pandeo, pero en muchos libros y apuntes aparece como inestabilidad del equilibrio. Lo otro que nos falta hablar de este tipo de conceptos es que recién hicimos la deducción justamente para esta viga simplemente apoyada. Hicimos la carga crítica únicamente para una viga simplemente apoyada. Eso nos lleva al concepto de longitud característica o longitud de pandeo, o longitud característica de pandeo y nombres similares. Y eso es que recién dedujimos el caso de una simplemente apoyada,
y vimos que la forma que pandea para la carga crítica es algo que tiene más o menos esa forma ahí. Y por una razón estoy perdiendo cada vez más cámaras, por lo cual mi clase se está volviendo cada vez más aburrida. Así que vamos a cambiar el tono de voz y seguir hablando con un tono un poco más alegre. Y tenemos que la carga crítica es pi por EJ, es lo que vimos recién, dividido L, y voy a cambiar ese L por alfa por L. En el caso de una viga simplemente apoyada, ese alfa es igual a 1, porque justamente L es la longitud de la barra. Se puede demostrar, y vamos a obviar todas las demostraciones, que si tenemos, por ejemplo, una viga empotrada articulada, la forma de pandeo es esa, y la longitud de pandeo termina siendo esto acá. O sea, lo que llamamos longitud de pandeo es la longitud que metíamos adentro de la función seno, para justamente tener distancias entre ceros. Eso es lo que llamamos longitud de pandeo. Y la longitud de pandeo es 2 veces L, siendo L, en todos los casos, la longitud de la barra. Está acá. Para la barra empotrada libre, la longitud de pandeo es 2 veces la longitud de la barra. Sí, Miguel me escribe por el chat muy correctamente que acá me falta un cuadrado en ese pi. Gracias, Miguel. Ahora estamos bien. Entonces, si hubiésemos hecho la deducción, en vez de para una simplemente apoyada, la hacíamos para una estructura empotrada libre, hubiésemos descubierto que la longitud de pandeo es 2 veces su longitud, lo que implica que la carga crítica para una barra empotrada es menor que la carga crítica para la barra articulada fija. Esta estructura requiere de la mitad de la carga para que la estructura pandee. Si hubiésemos tenido, en cambio, una estructura empotrada, articulada, la forma de pandeo que tiene esto es una forma de ese estilo, sale perpendicular, porque está justamente empotrado, y pandea de esa forma. Y si buscamos la longitud de pandeo, resulta 0,7 de L. Es decir, acá alfa vale 0,7, acá alfa vale 2. Siempre L es la longitud total de la barra. Y los distintos apoyos me dan distintas longitudes de pandeo. Si tuviese una barra empotrar con esos apoyos guiados, esto es lo que yo dibujaba, perdón, para no confundirlos, yo lo dibujaba de esta forma. Si tuviese una barra con empotrada a un lado, con un apoyo guiado del otro, estos apoyos y comegiros, la forma que tiene de pandear es sale derecho, porque está justamente empotrado, y después tiene una pinta de ese estilo, y la longitud de pandeo resulta igual a 0,5 dl, es decir, alfa 0,5. Esto quiere decir básicamente es que si la comparamos con la simplemente apoyada, esta tiene una carga crítica menor, es el doble, esta tiene una carga crítica mayor, y esto requiere una carga crítica aún mayor. A medida que voy agregando vínculos o restringiendo grados de libertad, restringiendo formas que se puedan mover, la carga crítica
necesaria es cada vez más grande. Y por las dudas, lo que es el doble es el alfa. Lo que es el doble es la longitud de pandeo. La carga crítica es 4 veces más grande, por ejemplo, en ese caso, porque está elevado al cuadrado. Es decir, la carga crítica de una empotrada libre es 4 veces más chica que la carga crítica de la simplemente apoyada. Esto es lo que se conoce como longitud característica de pandeo y generalmente se caracteriza por ese alfa. Cuando tenemos una barra a compresión y queremos después calcular su carga crítica, lo primero que hacemos es ver apoyos en función de eso qué alfa corresponde y entonces calculamos la carga crítica. ¿Dudas hasta acá? Entonces empecemos a ver un poco de lo que es verificación a pandeo. Y hay muchas formas de verificar. Una forma es justamente calcular la carga crítica y comparar el esfuerzo axial que tiene mi barra frente a esa carga crítica. Eso de hecho es lo más normal y actualmente se hace de esa forma. Se calculan cargas críticas ajustadas con cierto grado de seguridad y coeficiente de seguridad y ciertas cosas, y directamente se calcula esfuerzo axial y se compara el esfuerzo axial contra esa carga crítica. Lo otro que podemos hacer es intentar calcular una especie de tensión crítica, que sería mi carga crítica de pandeo, el máximo esfuerzo axial que puede soportar, dividido el área de la sección. Y esto sería la máxima tensión que puede tener la barra, porque si la tensión alcanza la tensión crítica, la barra pandea. Esto es igual entonces la carga crítica a pi por pi al cuadrado por EJ sobre este alfa L al cuadrado por A. Asumo que lo vieron cuando, igual lo vieron también, conmigo no lo vieron, pero creo que lo vieron en la práctica, que el radio de giro se calculaba como el momento de inercia dividido el área. Esto se conocía como radio de giro y es una propiedad de la sección. O sea, así como el perfil, mi sección, tiene un momento de inercia, tiene un área, y la relación entre el momento de inercia y el área elevado a la raíz es se conoce como radio de giro. Si reemplazamos el radio de giro en mi expresión, podemos reescribir mi mi tensión crítica como pi al cuadrado por E dividido alfa L sobre I, lo ponemos en el denominador al cuadrado. Y esto de acá, vamos a cambiar el color, esto de acá es lo que vamos a llamar lambda, que es mi esbeltez. Justamente cuando arrancamos todo esto y empecé a explicar el concepto de pandeo, habíamos visto que esta barra iba a pandear antes que esta barra. Y de hecho esta barra no termina pandeando. La aprieto, esto no pandea, y en cambio a esto lo aprieto, y sí me pandea. La razón que esto pandea y lo otro no es por la relación de esbeltez. Mientras más esbelto es, menor es la carga crítica que genera, menor es la carga crítica, o sea, más fácil pandea. Algo más esbelto es entonces algo más largo, mientras más largo es, más esbelto, y mientras menor
el radio de giro más esbelto. Un radio de giro pequeño está relacionado con el J y con el área. Cuando ustedes pasan de, hagan la cuenta después, lo podemos hacer sencillamente ahora. Si tengo una sección rectangular para hacer una cuenta sencilla, y esto vale H, y esto vale B. Y antes de eso, esto es una sección rectangular. Me olvidé de hablar de esto antes y es muy importante. Esto es una sección rectangular. Cuando yo esto lo aprieto y pandea, ¿en qué dirección pandea? ¿Pandea así o pandea así? Cuando agarro la columna y la estoy apretando axilmente, para ustedes, ¿se va a ir para arriba o se va a ir para el costado? Para el costado. Y buena respuesta. ¿Por qué crees que para el costado? Capaz porque tiene menos, no sé, lo pienso como que capaz como tiene menos distancia es más fácil que se doble de ese lado. Fantástico. Como tiene menos distancia, es más fácil que se doble para ese lado. ¿Alguien puede usar una mejor palabra que tiene menos distancia? ¿Qué es lo que es menor así? Frente así. La inercia. La inercia. Eso que, Carmen, estás viendo vos intuitivamente como que tiene menos distancia, lo que estás viendo, tu intuición, está comparando inercias. Entonces, una estructura, por ejemplo, una barra cualquiera, cuando la someto a compresión, va a pandear en la dirección de la menor inercia. Siempre que acá estuve poniendo Jotas, ese J es la menor inercia que tenga, en principio. Ahora voy a hacer comentarios adicionales, pero en principio J es la menor inercia, porque pandea antes, la carga crítica es menor, mientras menor sea J. Entonces, siempre es la menor inercia. Entonces, cuando querramos calcular el radio de giro para que pandee mi barra rectangular, el área vale H por B. ¿Y el J cuánto vale? ¿Qué J voy a usar? Para ver cuándo pandea mi columna rectangular. ¿Cuánto vale el J? Base por altura al cubo entre 12. El cubo va acá. Ahora estoy dudando. ¿Qué inercia voy a usar? ¿Esta o esta? La de X, No sé cuál es X. ¿La menor o la mayor? la menor. La menor. Para que tenga la menor, la distancia más chica va al cubo. Entonces, pandea así. Como pandea así, pandea en el eje de menor inercia. Y no sé cuál es X, no sé cuál es Y, pero el de menor inercia y el menor, la distancia más chica va al cubo. Entonces, ese es el J, ese es el área. El E depende del material. Un material más rígido, más difícil que pandee. Tiene sentido. El pandeo está relacionado con la deflexión. Mientras más cueste deformarlo, menos va a pandear. Y lo que quería llegar era, si yo aumento mi sección al doble, y ahora B, o sea, hago una sección donde esto vale 2B, y esto vale 2H. Tengo el doble B y el doble H. El área, ¿cuánto vale? Voy a evitar esa pregunta porque asumo que es trivial para todos. 4. Gracias, Carmen. ¿Cuánto vale en cambio el J?
Tendría que poner S2 al cubo, entonces es 2 por 2 por 2, 2, 4, 8, por el 2 del H, 16, y termina siendo 16 B al cubo sobre H sobre 12. ¿Está bien, no? 2, 4, 8, 16. Cuando aumento 4 veces el área, el momento de inercia aumenta 16 veces. Entonces no es lineal la relación entre estas dos cosas. No es lineal y por lo tanto el radio de giro. Cuando aumento cuando aumento las proporciones, me aumenta el J y me aumenta el área, pero el J aumenta más que el área. Entonces, pongámosles nombre a todo esto. A. Y B. El radio de giro ¿cuál es más grande? ¿El radio de giro de A o el radio de giro de B? El de B. Entonces, a medida que voy aumentando mi sección, el radio de giro va aumentando. Aumenta el área y aumenta el J. Todo esto era para deducir que este es más grande y este es más grande, pero el J aumenta más que el área, entonces el radio de giro va aumentando. Y por eso, a medida que voy aumentando mi sección, voy reduciendo la esbeltez. Mientras más grande la sección, voy reduciendo la esbeltez porque voy aumentando el radio de giro. Entonces, la esbeltez es una relación entre la longitud de la pieza y qué tan grande es, dicho mal y pronto. En realidad es el radio de giro. El radio de giro no es proporcional a qué tan grande es, pero está relacionado a eso. Perdón, Sí. ¿puede repetir lo que dijo? Que mientras más grande es la esbeltez, menor es el... ¿cómo se llama? Mientras a mayor esbeltez, menor carga Ujú. crítica. No sé si es mate. A mayor esbeltez, menor carga crítica. Y eso quiere decir que a mayor longitud, mayor esbeltez, menor carga crítica. Si es más largo, la misma pieza de la misma sección, más larga, pandea antes, y lo contrario con el radio de giro. A mayor radio de giro, menor carga crítica. Mientras más grande es la sección, más chica es la carga crítica. Entonces, si tengo una columna de 2 metros y de 20 por 20, está sujeta a tener algún tipo de efecto de segundo orden y problemas de pandeo o tener en cuenta el tema del pandeo. Pero si tengo una columna de 2 metros de 60 por 60, ya el tema del pandeo va a ser bastante importante. O sea, importa en piezas muy comprimidas, porque justamente lo que estamos analizando es la compresión, y en piezas muy esbeltas. Es por eso que en el hormigón el tema de pandeo es mucho menos importante que en las estructuras metálicas. Las estructuras metálicas tienden a ser barras esbeltas, tienden a ser barras largas con pequeña sección. En cambio, las piezas de hormigón, porque el hormigón resiste menos, terminan poniendo secciones más grandes y es menos importante el tema del pandeo. En las estructuras metálicas siempre tenemos estructuras muy esbeltas, generando que el tema de la carga crítica y el pandeo sea muy importante. ¿Preguntas hasta acá? Bien, un comentario adicional sobre el tema de apoyos. Yo les dije que si yo tengo una sección rectangular, o cualquier sección que tenga, y hago una columna con mi sección rectangular, en principio esto pandea en la dirección del eje más débil. Eso es solo cierto si todos los ejes tienen, voy a cambiar el color para los apoyos, así se ve mejor. Es solo cierto si los apoyos son simétricos, es decir, si yo tengo una estructura que está agarrada así,
esa estructura, ahí sí, necesito algo en esta dirección, esa estructura pandea en la dirección del eje débil. Pero hay casos donde cuando hacemos la estructura y la hacemos espacial, tiene apoyos distintos en una dirección que en la otra. Y tiene, por ejemplo, algo de ese estilo. Si yo le pongo ese tipo de apoyo a esa columna, cuando quiere pandear, vamos a ponerle direcciones, y voy de vuelta de cero. Si no tenía esto, ¿alrededor de qué dirección pandea? Si no tiene ese apoyo de acá, ¿alrededor de qué dirección pandea? De Z. Perdón, ¿me escuché? De Z. Alrededor de Z, perfecto. Pandea el desplazamiento es en Y, pero pandea alrededor de Z. Ahora, si le agrego ese apoyo, ¿alguien sabe en qué dirección pandea? La verdad que nadie debería saber, porque hay que empezar a ver cómo juegan las dos cosas. Cuando quiere pandear alrededor de Z, como tiene ese apoyo, va a querer pandear, voy de vuelta, va a querer pandear haciendo algo así. Y va a tener la mitad de longitud de pandeo. L va a ser la mitad. Cuando quiere pandear alrededor de I, va a pandear con toda su longitud. Y en realidad en estas estructuras hay que verificar ambas direcciones. Porque, vamos a escribirlo, en estos casos, debemos verificar el pandeo en ambas direcciones. Porque alrededor de Z la inercia es menor, pero la longitud de pandeo también es menor. Y alrededor de I la inercia es mayor. La inercia es mayor quiere decir pandea menos, pero la longitud de pandeo es mayor. Y acá ponemos el doble. Entonces, en las estructuras que no tienen el mismo apoyo en ambas direcciones, tengo que empezar a hacer chequeos de pandeo en ambas direcciones. Cada dirección tiene una longitud de pandeo distinta y cada dirección tiene una inercia distinta. Lo que vuelve las cuentas un poco más complicadas. Generalmente no tienen apoyos distintos, pero generalmente la mayoría de los casos no tienen, pero es bastante común encontrar estructuras que debemos verificar en ambas direcciones porque cambia la longitud de pandeo o cambia la tipología en la que está hecha la estructura. ¿Alguna pregunta a esto? ¿Se entendió? En otro caso que es muy común tener que verificar pandeo, o sea, en las columnas suele ser importante, pero también en justamente los reticulados. Nosotros, cuando calculábamos reticulados, hasta este momento, lo que hacíamos era, teníamos cargas, calculábamos apoyos, calculábamos equilibrio de nudo, calculábamos el esfuerzo axil, y tal vez decíamos que para verificar el esfuerzo axil, simplemente hacemos que la tensión sea menor a la tensión de fluencia y ahí terminaba la historia. Ahora sabemos que si la barra está comprimida, no va a fallar por la tensión de fluencia, o no
o puede fallar, no necesariamente falla por la tensión de fluencia, tenemos que adicionalmente verificar que el esfuerzo axil de esas barras no superen la carga crítica. Entonces, cada vez que tenemos una barra comprimida en un reticulado, la barra comprimida la tenemos que verificar también a pandeo. O sea, tiene que cumplir las dos cosas. Que sigma sea igual a la tensión de fluencia y que la carga sea menor a la carga crítica. Hay que verificar tensiones tensiones de fluencia o tensiones admisibles, y por separado verificar la carga crítica. Entonces, en todas las barras comprimidas debemos verificar tensión admisible y carga crítica. ¿Tomamos? ¿Por qué digo en todas las barras comprimidas y no en las barras traccionadas? Porque las traccionadas en muchos momentos. Te escucho muy mal todavía, pero creo que dijiste es porque las traccionadas son estables o algo similar. Claro, el momento es muy bajo. Te escucho muy mal y me molesta más a mí que al resto porque estoy contento porque participes. Pero sí, eso ahí. Hay que recordar que cuando empezamos todo esto, antes de empezar con la carga crítica, habíamos visto la diferencia entre comprimido y traccionado. En las traccionadas se empieza a estabilizar y no puede pandear. En las comprimidas es el único caso que puede aparecer el pandeo. Aprovecho este dibujo para explicar por qué, no sé si lo notaron, pero hay muchas de estas cerchas que tienen barras de este estilo, que nosotros decíamos, esa barra es una barra inactiva. Esa barra es una barra inactiva, les recuerdo, porque estas dos barras están alineadas. Si están alineadas, la tercera es inactiva. Entonces, es muy común encontrarse muchas estructuras, muchos reticulados con estas barras inactivas. ¿Alguien se preguntó por qué había barras inactivas? ¿Por qué ponemos una barra que no usamos? Hay ciertos casos que en realidad esa barra inactiva es inactiva para esa carga, pero para otra carga puede estar activa. Pero esa barra de ahí, excepto que alguien le ponga una carga ahí, que nadie le va a poner una carga ahí, esa barra siempre va a ser una barra inactiva. Se pone igual porque justamente estas barras cortan la longitud de pandeo. Esa barra acorta la longitud de pandeo de la barra que estoy poniendo en violeta. Y para eso se usa. Esa barra violeta era una barra muy larga. Como era muy larga, era esbelta. Y entonces la barra esta corta longitud de pandeo. Achica a la mitad la longitud de pandeo en ese plano. La mitad de longitud de pandeo es 4 veces menos carga crítica. Y digo en ese plano porque todavía puede pandear en el otro plano. Ténganlo en cuenta. Puede pandear fuera del plano. No lo estamos viendo y muchas veces nos olvidamos, pero una vez que la corté tanto esa longitud, la que define el pandeo es el pandeo fuera del plano, que sigue siendo la longitud total. Bueno, hay muchas estructuras, muchos reticulados que tienen barras que parecían inactivas, que son utilizados para cortar longitudes de pandeo. ¿Preguntas? ¿Se escucha mi adorable hija de fondo? ¿Sí? Sí. De curioso. ¿Te llega a escuchar? Sí. Sí, a veces. Bien. Igual de curioso. No creo que moleste mucho. No, porque no molesta mucho. Se porta muy bien. Pero bueno, sigamos hablando de pandeo y no de mi hija. Bien, podría mostrar varios ejemplos de esto y tal vez la semana que viene prepare un par de fotos donde se ven justamente estas barras.
Y terminamos la clase de hoy con lo que es el método omega para verificar justamente pandeo. Había dicho hace un rato que justamente lo más normal ahora es directamente calcular una carga crítica. Los reglamentos les dan cargas críticas ajustadas por un factor de seguridad. De la misma forma que ustedes no comparan la tensión contra fluencia, la comparan contra una tensión admisible que tiene factores de seguridad aplicados. No comparan directamente la carga contra una carga crítica, sino que la comparan contra una carga crítica con ciertos factores de seguridad aplicados. Y los reglamentos modernos directamente les dan fórmulas para cargas críticas y comparan carga crítica con carga crítica. El tema es que esas cuentas son un poco más engorrosas y molestas. Y históricamente se usó mucho el método omega, que es una forma simplificada de calcular, de verificar ante pandeo. Quedó en desuso, pero es una forma simplificada que explica bastante entendible cuál es la idea general de lo que deberíamos hacer. Nosotros sabemos, por la primera parte de resistencia de materiales, que el esfuerzo axial que tiene mi barra dividido el área tiene que ser menor a un sigma admisible que salía de la tensión de fluencia del material. Y si mi barra está únicamente a tracción, la única verificación que tengo que hacer es esta de acá. Pero si está comprimida, adicionalmente, tengo que cumplir que el esfuerzo axial dividido el área sea menor a ese sigma crítico que calculé previamente, que, corríjanme si lo estoy escribiendo mal, pi cuadrado sobre E sobre lambda cuadrado. Vamos a chequear. Pi cuadrado sobre lambda cuadrado, donde lambda era el esbeltez. Tengo que cumplir ambas ecuaciones. Lo que hace el método omega es justamente juntar estas dos cosas y les dice que lo que deben cumplir es que el esfuerzo axial dividido el área sea menor a la tensión admisible reducida por un factor omega que tiene en cuenta los posibles efectos de segundo orden que tenga mi estructura. Este omega es un número mayor a 1 que tiene en cuenta los efectos de segundo orden y me reduce la tensión admisible que puede tomar mi material. Entonces, este valor de omega depende básicamente de E y lambda, porque justamente depende de las cosas de las cuales depende mi carga crítica. Entonces, omega depende de E, y como depende de E, depende del material. Y depende de lambda. O sea, depende o es función de la esbeltez. Escribí depende y ya no me gusta la palabra depende. Más prolijo, es función del esbeltez. Entonces pueden buscar tablas, o sea, el valor omega está tabulado, y esas tablas dependen del material. Entonces, hay una tabla de método omega para aceros, y hay distintos aceros. Si van a buscar F24, hay un omega. Si van a buscar el A36, hay una tabla distinta de omegas. Si van a buscar una madera,
hay una tabla de omega para verificar distintas maderas. Y en realidad no solo depende del material por esto, sino que medio que depende del material por cómo juega esto con la fluencia del material. Entonces también por eso depende del material, pero bueno, cada material tiene una tabla distinta. En el campus, cuando vayan al campus, de hecho voy a ver si quería bajarme esto para hoy, pero a la mañana no funcionó el campus y no pude acceder al PDF. Ahora parece estar andando, así que podemos mostrar en vivo el campus. Cuando vamos a la parte de resistencia de materiales, y esto me lo permite, coeficiente pandeo. Comparto distinto, quiero compartir esto. ¿Están viendo ahí el campus? ¿Sí, no? Dentro del campus, en trabajos prácticos, tiene una tabla de coeficiente pandeo. Y cuando van a la tabla de coeficiente pandeo, ven estas tablas, que justamente voy a hacer super zoom porque lo están viendo todos chiquitos. Justamente arriba les dice el acero, porque no es la misma para F20 que para el ST3337. Los aceros F, lo que sea, son normas argentinas. El acero más común es el F24. La mayoría de los perfiles son F24. Los que son ST son alemanes. Y los que son ASTM es la norma de Estados Unidos, que aparentemente no está en esta tabla. Pero bueno, tienen que buscar el acero que están utilizando ustedes. Entonces dije el más común es el F24. Buscamos un F24. Y para el F24, en función de la esbeltez, tienen un distinto valor de omega. Cuando la esbeltez vale 20, este 0 es porque 20 vale 1.2. Cuando la esbeltez vale 29, vale 1.24. Entonces, agarran su barra, calculan su esbeltez, es decir, en función de la longitud de pandeo, de la inercia y del área, es decir, del aro de giro, ratio de giro, calculan la esbeltez de la barra, con la esbeltez entran a la tabla, vale 29, vale 1,24. Agarran la tensión permitida y la reducen por un factor de 1,24. A medida que aumenta la esbeltez, el número va aumentando cada vez más. Una esbeltez de 250 les da que deben reducir la resistencia 12,06%. Y básicamente esto es el método omega, una fórmula simplificada para calcular la resistencia o el límite al cual puede llegar la tensión de sus barras. No es más que esto. Entonces, simplifica bastante y este método, este factor omega ya tiene en cuenta las dos cosas. Entonces, no tienen que verificar esto y verificar esto, porque están verificando esto con un factor de reducción. Entonces ya está, con una sola verificación, ya verificaron la barra. En los ejercicios, y puede aparecer en el final, les puede aparecer un ejercicio tipo reticulado. Al reticulado le deben calcular todos los esfuerzos axiles. Las barras a tracción la calculan y las verifican únicamente con la tensión admisible. Las barras a compresión la deben verificar, por ejemplo, con el método omega. Van a la tabla, buscan el omega, es decir, calculan la esbeltez, buscan el omega y verifican usando el omega. Olvidarse de esto es importante porque es olvidarse que la barra compresión resiste menos. El material resiste igual tracción que compresión. La barra estructural, por efectos de pandeo, resisten menos a compresión. Entonces, importante ese omega y después preguntas de final de conceptos de qué es la esbeltez y cómo funciona el pandeo, también pueden llegar.
¿Preguntas del método omega? Bien. Lo que también me permite el método omega, ya que lo mencionamos acá, fíjense que si yo dibujo el límite de sigma en función de lambda, a medida que aumenta lambda, mi tensión crítica es cada vez más baja. Es decir, esta fórmula que subrayo en rojo me da una forma de ese estilo. A mayor lambda, menor sigma crítico. ¿Perdón? Sigue viendo la tabla. Ah, perdón. Gracias. Ahora sí estamos viendo el whiteboard, ¿no? Gracias, Tobías. Lo que estaba diciendo es que... Entonces, todo lo de recién con la tabla encima, pero bueno. Se entiende igual, si tengo reticulado, en ese momento estaba mostrando reticulado, tenemos que calcular tensiones. Si la barra está traccionada, solo tracción, solo sigma admisible. Si está comprimida, tengo que verificar esta tensión crítica con el método omega. Y lo que estaba diciendo recién es que si dibujo esta función de cómo cambia el sigma crítico con el lambda, me da algo de este estilo. Si dibujo esto, o sea, lo que debo cumplir para cumplir con 2 es estar por debajo de esa curva. Lo que debo cumplir para cumplir con 1 es estar debajo de un valor que sea sigma admisible. Para cumplir con ambos, debo estar debajo de esto. Entonces, hay un valor de omega lo suficientemente chico para el cual ya no me importa, ya no me regula la tensión admisible la parte de pandeo, sino que por más que esté comprimida, lo que regula la tensión es la parte admisible, y justamente por eso el omega deja de bajar en cierto momento. Esbelteces menores a 20 ya no tienen problema de pandeo. Entonces, con esbelteces bajas, omega ya tiene un valor estable, porque deja de ser significativo. Ese esbeltez es más o menos 20. Es el comentario número 1. Y el comentario número 2, totalmente fuera de este curso, es justamente el tema del pandeo es un problema que sucede en todos los elementos que están comprimidos. ¿Sí? Y vamos a poner un título de totalmente temas adicionales. Entre comillas, otros pandeos. Que no es algo que se ve en esta materia en general por lo que viene el temario, pero mencionarlo no cuesta nada. Siempre que la barra está comprimida, pandea. Cuando yo tenía una viga simplemente apoyada, y voy a dibujar mejor una viga simplemente apoyada, con una carga de ese estilo. Si mi viga era, por ejemplo, una viga doble T, y quiero calcular las tensiones en ese lugar de la viga doble T, ¿qué tensiones tenía esa viga? ¿O qué tensiones tendría esa viga? Como lo rindieron hace poco este parcial, lo tienen muy, pero muy fresco. Perdón, ¿puedes repetir? Esa viga ante esas cargas, ¿qué tensiones tiene? Mm, Estoy yendo al final de la pregunta,
que los puedo llevar de a poco, si no la entienden. ¿Cómo se le graba el momento? Perfecto, me lo hicieron con el dedito muy lindo. Es una parábola, Q por L cuadrado sobre 8. Esa flexión, ¿qué tensiones genera en la viga? ¿La comprime a dónde? ¿No entendí? ¿Comprime a dónde a mi viga? Y vamos a transformar esa viga en 3D agregando 5 líneas. En la parte superior. En la parte superior, ahí te escuché perfecto. Esa carga genera flexión, no genera esfuerzo axil, no genera un esfuerzo axil, pero la flexión comprime la parte de arriba y tracciona la parte de abajo. Lo vamos a poner en naranja para que se entienda que ese es el momento. El momento lo que está haciendo básicamente es comprimir arriba y traccionar abajo. Eso está haciendo el momento. Entonces, la barra no tiene un esfuerzo axil, tiene únicamente flexión, pero la flexión termina comprimiendo un sector de la viga y traccionando otro sector de la viga. Adivinen qué le pasa, qué le puede pasar a la parte de arriba. La parte de arriba no sería la que se comprime. Claro, y como está comprimida la parte de arriba, adivinen qué le puede pasar a esas vigas. Puede pandear. Vamos a intentar hacer el 3D completo. Esto no lo vemos en el curso, no vemos cómo se dimensionan estas cosas, pero sí me parece importante que tengan el concepto que esta viga, simplemente apoyada, debido a esa flexión, puede pandear de esa forma. No sé si se entiende el dibujo, creo que lo voy a hacer mejor. Puede pandear de costado. Estoy intentando dibujar algo que está haciendo esto, que está yendo de costado. Puede pandear de costado. En esta dirección, digamos, se está moviendo. Y esto se llama... Perdón. Me dejó de reaccionar el... Ahí volvió el lápiz. Y perdí esa línea. Esto de acá se llama pandeo lateral. Porque pandea de costado, se va lateralmente, flexional. Hay otros pandeos. Las cosas no solo, o sea, no solo las columnas o vigas a compresión pandean. Flexionalmente también podemos tener estos problemas y entonces hay vigas que le tenemos que agarrar el cordón de arriba, el ala de arriba, porque te puede pandear el lado de arriba. Existen también, para confundir y complicar, pandeos torsionales y pandeos flexotorsionales. El tema del pandeo no es exclusivo a vigas comprimidas. Hay otros pandeos, hay otras complicaciones. El pandeo lateral es bastante común, digamos, es algo que se debe verificar, porque pasa. Y los otros también se deben verificar, obviamente, son a veces un poco menos comunes, dependiendo de las estructuras, y me estoy yendo a temas que realmente estoy mintiendo. Son todos importantes, esto es más que nada preventivo, porque si ustedes calculan flexión únicamente
por lo que vieron en flexión, se pueden estar comiendo este problema que puede suceder. No todas las vigas pandean lateralmente, pero existen este tipo de problemas. Entonces se te puede pandear una viga muy larga por la compresión que tiene el ala de arriba. Esto sí, totalmente fuera del curso. Esto sí, no se ve cómo se verifica. Pero si ustedes ven un elemento o una parte de un elemento comprimida, siempre piensen que ese elemento o esa parte del elemento puede pandear. Siempre que tengamos compresión, me puede generar esta inestabilidad que se vaya de costado. ¿Preguntas de esto? Bien, si buscan videos, se pueden divertir un montón. Y buscar videos del pandeo lateral flexional, totalmente fuera del curso, y pandeos más normales como estos, sí, dentro del curso. O sea, no es difícil en un laboratorio hacer fajitas, barritas, empotrarlas y ver cómo con menor carga, o cuánta carga es necesaria para pandear. Y de hecho, que he recibido, una vez que fui a un museo en un lugar de Europa, estuve creo que 5 minutos jugando y haciendo un video, que justamente es hacer una fajita, no es más que hacer una barrita de ese estilo de metal, hacer una barrita así de metal, y empezar a jugar con distintos apoyos y medir, sentir la diferencia de carga que era necesaria. Esto es muy fácil de hacer, y hay muchos videos que justamente juegan con eso, así como el pandeo lateral. Sometes una viga y el problema del pandeo es que es inestable de golpe. Está quieto, está quieto, está quieto, no se deforma, no se deforma, no se deforma, y se te va. Bifurca de golpe. Y no da aviso. Las otras deformaciones generalmente dan aviso. Cuando empieza a fallar, si es que empieza a fallar una losa, el techo, primero se fisura, como que empieza a dar aviso. El pandeo es de golpe. Está prácticamente quieto, es justamente prácticamente esto. Está prácticamente quieto y de golpe se va. En columnas, en vigas, siempre que algo pandea, está quieto y se va. Agarran un escarbadiente, aprieten el escarbadiente, está quietito, o sea, quietito en el sentido de no se está deformando, se te rompió. Por eso siempre nos alejamos un cierto valor de esa carga crítica. No queremos estar cerca porque se te puede ir muy rápidamente. Y con eso terminamos la clase de hoy. Una pregunta. ¿Te escucho? Tipo, en una estructura, en un edificio, ¿vos ponés algo, un material para que te avise que está por pandear, digamos? Y así No. te enterás con... Nunca o sea, lo dimensionás con suficiente seguridad, o sea, coeficientes de seguridad suficientes para alejarte de esas cosas. Y siempre los coeficientes de seguridad dependen del material y dependen justamente de la solicitación. Las solicitaciones que te avisan tienen un poco menos de coeficiente de seguridad. Las roturas dúctiles que van rompiéndose a poco tienen menos coeficiente de seguridad. O dicho de otra forma, mientras más frágil es, mayor es el coeficiente que le pones para justamente alejarte de esas cosas. No querés estar ni cerca de esa carga crítica porque se te falla de una. Y no tenés forma de enterarte, o sea, no es que puedes alterarlo, simplemente mayor coeficiente de seguridad. Por eso el concepto de cómo funcionan los coeficientes de seguridad en la reglamentación actual es mucho más complicada que poner un número. Depende del material, de la solicitación, de las cargas, de la incertidumbre que tiene tu carga, porque si el peso propio vos sabés cuánto pesa la estructura. No hay una duda en cuánto pesa la estructura. En cambio, la carga de muebles, no sabes realmente cuántos muebles va a poner y en qué lugar. Entonces, según la incertidumbre de la carga, cambia el coeficiente de seguridad, porque en realidad vas afectando tanto resistencias como cargas. Me metí en un tema que no quería entrar, pero por eso como que no me gusta el concepto de coeficiente de seguridad para esta materia. Es mucho más complicado que
dividido por 1,6. La idea es, me alejo, y mientras más frágil, más me alejo. O mientras más grave pues, es la falla, más me alejo. Un ascensor tiene un coeficiente de seguridad gigante porque falla el ascensor y se cae. Entonces, dependiendo de qué tan grave es, cambian los coeficientes. Y si te metes en cosas sísmicas, mientras un hospital tiene que verificar mejor a un sismo, porque el hospital no te puede fallar en caso que haya un sismo. Tema para otra materia.